passion's pit is unrelenting. Your love goes on. Zaqueo iba pasando Jesús por Jericó, y Zaqueo sabía que tenía más que un problema material, tenía un problema espiritual. Y Zaqueo se sube a un árbol sicómoro para tratar de verlo, porque él con su estatura no podía ver a Jesús. Y cuando lo ve pasar, Jesús le indica: ven, Zaqueo, quiero posar contigo en tu casa. Y la verdad es que si Jesús no está en nuestras casas, es un hogar vacío. El tema que quiero compartir en esta mañana lo titulé Jesús en casa. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? Jesús en casa. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. En el verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a repetirlo, dice: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez me contaron la historia de una mujer que llegaron los cobradores y pues efectivamente ella no tenía cómo pagar su deuda. Y le dice a la niña: ve y diles que no estoy, que yo no estoy. Cuando los cobradores le preguntan a la niña: ¿y su mamá? Dijo: mi mamá les manda a decir que no está. De una vez le vendió la plaza a la mamá. Pero de verdad, ayer tuve una experiencia. Estábamos en un barrio de aquí del nororiente de la Comuna 7. Y estábamos haciendo un evento, poniendo música bonita, tratando de llevar un buen mensaje. Y detrás de la tarima de nosotros, un par de peladitos de 12, 13 añitos, el uno con una navaja y le iba a dar puñaladas al otro. Y si no es porque nosotros nos proponemos a evitar eso, seguramente hasta lo hubiera matado al otro peladito. Si usted revisa cómo está hoy en día nuestra sociedad, cómo están nuestros colegios, cómo está nuestra educación, uno puede llegar a la conclusión que Jesús no está en los hogares. Y cuando no está Dios en los hogares, cuando no está Dios en las familias, entonces suele suceder. Y mi hijo Steven me preguntaba, mi hijo es un muchacho ya de 12 años, y me preguntaba: papá, ¿y por qué esa gente es así? Porque de verdad nosotros hemos educado a nuestros hijos de una manera totalmente diferente. Ellos nunca en nuestros hogares ven peleas. Yo le explicaba a mis hijos, le dije: papi, los papás de ellos no tienen a Jesús en su corazón, no han invitado a Jesucristo a vivir en sus hogares. Algunos dicen ser católicos, otros dicen ser mormones, testigos de Jehová, pero es que la religión no cambia la vida de una persona. Ninguna religión salva. Solamente si Cristo está en el centro de una familia, en el corazón de unos padres, su vida puede ser transformada, puede ser diferente. Me preguntaban: ¿pero por qué tanta violencia? Y yo le decía: tal vez es lo que ven en su casa. Un papá que llega borracho y una mamá que coge un cuchillo y se defiende a como dé lugar. Es lo que ellos han visto, que ellos reproducen. Pero yo quiero hoy compartir con ustedes el tema Jesús en casa, para que podamos ver las ventajas de que Jesús entre no solo a nuestra casa, a nuestro corazón, sino que también pueda llegar a cada una de las familias de Barranca Bermeja. ¿A cuánto les gustaría ayudarnos a llevar a Cristo Jesús a vivir en los hogares de Barranca Bermeja? ¿A cuánto les gustaría? Eso es lo que queremos.
Entonces, lo primero que podemos encontrar cuando Jesús entra a un hogar es que hay alegría en el hogar. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar? Hay alegría en el hogar. Yo quiero que usted vaya al Evangelio según San Juan. Hay una historia, bueno, no la leamos, pero la puede leer en su casa, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Yo le voy a contar la historia. Resulta que Jesús es invitado a unas bodas, a un matrimonio. Y entonces Jesús llega al matrimonio y ahí empiezan a acontecer algunos sucesos que me gustaría también revisar. Por ejemplo, Jesús llega y de un momento a otro ellos, estando en las bodas, estando en su fiesta, se les acabó el vino. Lo segundo que quiero que ustedes noten dentro de esa fiesta fue que Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino. Claro está que es el pasaje que usan los borrachitos para justificarse. Entonces, ¿usted por qué bebe tanto? Pero Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, usan ese pasaje como para sentir paz en su corazón y justificarse en seguir bebiendo. Y lo tercero es que dice que fue el primer milagro que se ve bíblicamente que Jesús hizo en las bodas de Caná y manifestó su gloria en una casa. Ahora, lo primero que analizaremos es esto. Cuando se acababa el vino, ciertamente se acababa la fiesta. Así hace la gente hoy en día. Dice, no, entre menos guarapo, más corta la fiesta. Y si se quieren emborrachar, que se vayan para otra cantina. Entonces nota que Jesús no tiene religión. Porque pues bueno, si fuera un religioso, no hubiese traído mayor cantidad de vino para sus bodas. O una persona que es religiosa, en su casa no hay felicidad, no hay alegría, hay temor. A toda hora se vive bajo como un yugo de que Dios me va a aplastar y me va a castigar. Y eso no es lo que Dios quiere. Hay gente que vienen al Cristo y vienen al primer amor. Van a un encuentro, reciben la salvación, pero luego se vuelven unos religiosos. Se les acaba el vino. Cuando se les acaba el vino, ellos empiezan a buscar lo que nunca se les perdió en otros lugares. Vuelven a su pecado, vuelven al pasado, vuelven a Egipto. Jesús siempre tiene mucho más vino para darnos. Dígale a su vecino, Jesús tiene mucho más vino para darnos, porque el deseo de Dios es que tengamos alegría, que tengamos gozo, que tengamos paz en nuestro corazón. ¿Dicen amén? Lo segundo, que transformó el agua en vino. Y el vino, que representa el mosto, la alegría. Mire, en mi casa, Dios es testigo que no puedo mentir. En mi casa nosotros casi nunca se escuchan gritos ni peleas. Tenemos una paz, inclusive con mi muñeca, con mis hijos, con mi Helen, con mi Juan Steven. Y hay veces que nosotros tenemos que partir hacia Bucaramanga y los dejamos a ellos ya solos. Y cuando regresamos y nos juntamos como familia, podemos experimentar un gozo, una paz. Estamos plenos. Eso es el vino. Lo que representa el vino es el gozo, el mosto, el deleite. No que la esposa, cuando ve llegar al esposo, diga, uy, ya llegó. O los niños, ya llegó. Hasta el perro sale corriendo a esconderse
Dios quiere que haya alegría en su casa. Dígale a la persona que está a su lado: Dios quiere que haya alegría en su casa. Lo segundo que podemos ver que suele suceder cuando Jesús entra a una casa es que hay sanidad. ¿Qué hay en una casa? Sanidad también. En el libro de Lucas capítulo 4, versos 38 y 39, Jesús entra a Capernaum. Capernaum es una costa, es una ciudad donde llega ahí el mar de la Galilea. Y Jesús pasaba y ahí tenía una casa donde se hospedaba. Posiblemente era también con Pedro. Cuando llega a su casa y ve que la suegra de Pedro está enferma, Jesús va a su casa y sana la suegra de Pedro. Pero no es el único milagro que podemos ver ahí mismo en Capernaum, sino que también abre una célula, y cuando está dando su célula en la casa donde la está dando, ya no cabía tanta gente. Entonces tienen que abrir una brecha por el techo y bajar a un hombre que estaba paralítico. Y Jesús le dice: ¿qué es más fácil? ¿Sanar al hombre o decirle sus pecados te son perdonados? Lo fácil era perdonarle los pecados. Dijo: pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder no solo para perdonar pecados, sino también para sanar, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe que Dios quiere que no hayan enfermos en sus hogares? ¿Hay alguien aquí que tenga algún enfermo en casa? Levánteme la mano. Sería bueno que ustedes me dejaran sus datos, y vamos hasta sus casas, los visitamos y les ministramos sanidad. Ahora, no solo hay una falta de sanidad física, sino también de sanidad espiritual. Porque note que lo primero que Jesús le dice al inválido es: tus pecados te son perdonados. Una vez que hubo perdonado sus pecados, pasó así al área física. Primero el área espiritual y luego el área material, el área física. Dios quiere que en nuestros hogares tengamos sanidad. A mí me han invitado a predicarle y a sanar enfermos. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer: ir a los hogares, compartirles de Jesús, predicar a Cristo. Si hay enfermos, bendecir, desatar la sanidad que Jesús ya ganó por nosotros en la cruz, y desatar sanidad. Se van a quedar sorprendidos ustedes, porque a los pocos días los van a llamar y les van a decir: fue sanada la persona por la que usted fue y oró, en el nombre de Jesús. He visto tal vez miles de milagros, y uno de los milagros que más recuerdo fue una persona que me invitó a su casa y me dijo que la mamá tenía un tumor en la cabeza. Oré por esa persona. Al cabo de unos meses, la verdad no recuerdo, me lo encontré aquí en Barranca Bermeja y me abrazaba y me decía: pastor, gracias, gracias. Pero yo no me acordaba del hombre, porque no era de esta iglesia, sino que se congregaba en Bucaramanga. Y yo le pregunté: mijo, recuérdeme, gracias de qué. Y me dijo: pastor, usted oró por mi mamá, tenía un tumor en la cabeza y Dios la sanó. Y ni siquiera me acordaba cuándo había ido por allá. Es necesario ir a los hogares, ir a las familias, predicar a Cristo y sanar a los enfermos. Hay poder en sus manos. ¿Cuántos lo pueden creer? Hay poder en sus manos. Dios va a sanar enfermos a través suyo. El deseo de Dios es llevar sanidad. Tercero, el deseo de Dios es llevar también restauración. Restaurarlos.
restaurarlos. Escúcheme. Estaba caminando Jesús y se encuentra a Leví en el banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Jesús va hasta el lugar donde está Leví y con tan solo decirle sígueme, entra una convicción de necesidad por ser restaurado. Leví se convierte después en uno de los máximos seguidores de Cristo Jesús. Hay una resocialización en su corazón, dejó de robar. Lo mismo pasó con Zaqueo. Solo Jesús iba pasando por la ciudad y al saber Zaqueo que Jesús iba a pasar, en su espíritu llegó a entender que tenía la necesidad de que Jesús estuviera también en su casa. Esa noche Jesús le dice a Leví: desciende porque es necesario que hoy pose contigo en tu casa. Y cuando están cenando, hay una convicción de restauración y de arrepentimiento, donde Zaqueo comprendió que había sido ladrón, que había sido pecador, pero que ahora tenía la imperiosa necesidad de restituir, de devolver a cada uno de los que había robado 4 veces. Eso sí es un verdadero arrepentimiento. La verdad es que Jesús quiere no solo traer alegría, sino traer sanidad, traer restauración y traer arrepentimiento. Ahora, hay hogares donde hay parejas pero que ya están divorciadas y no lo han notado. Cada uno vive por su lado. Hay parejas donde el dinero es el que los divide. El orgullo, la prepotencia, la altivez. Y Dios lo que quiere es entrar a esos hogares y restaurarlos, sanarlos, que haya alegría. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna y salvación. Si en su hogar no existen estos 3 elementos: alegría, sanidad o paz en su corazón y un verdadero arrepentimiento, escúcheme, posiblemente Jesús solamente visitó su casa por un corto periodo de tiempo, mas no se quedó viviendo allí. ¿Qué hace un huésped que tú has hospedado? Le asignas un cuarto, pero todos los días traes el desorden y el mugre para ese cuarto. Ay, qué pena, ¿me deja guardar esto aquí? El huésped no le podrá decir que no por cuanto es su casa. Le dice: bueno, claro, esta es su casa. Y empieza usted a guardar el mugre y a guardar el desorden y a guardar todo lo que ya cree, los cachivaches viejos, y los está guardando en su cuarto del huésped. El huésped podrá, mientras pase su insolvencia económica, podrá estar unos días allí, pero llegará el día en que le dice: muchas gracias, te bendigo, pero me voy de aquí. Si no hay en nuestros hogares alegría, si en nuestra familia no existe sanidad, si usted es de los que todavía a veces le dicen a la misma familia: en esta casa ya no se puede hablar, y se aísla, tal vez falta Jesús. Mire, con sinceridad se lo digo, son miles y miles de hogares en Barranca Bermeja donde la gente no tiene a Dios, tienen una religión, son religiosos. Algunos asisten a iglesias cristianas, pero no hay paz en su corazón, no hay sanidad, no está Dios allí. Ahora, pastor,
¿Cómo hacer que Jesús entre a esas casas? Sencillo, si no predicamos, si nosotros nos callamos, si no compartimos el evangelio. Mire cómo dice nuevamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, y todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días en el templo y por las casas no paraban de predicar y de enseñar de Jesucristo. Ahora, yo conocí una persona que me decía: pastor, ¿yo qué voy a ir a intentar arreglarle los problemas a los demás teniendo tantos problemas en mi casa? Ese es un buen obstáculo del diablo, un argumento para que no lo haga. Yo también he tenido problemas en mi casa. Yo también he tenido problemas en la iglesia. Pero no por eso dejaré de predicar al Dios vivo, al Cristo de la gloria, al Dios que sana, que perdona, que redime, que levanta. Y es posible que cada noche se acueste uno desgastado, cansado, pero uno se acuesta con alegría del deber cumplido. Hoy prediqué la palabra. Hoy compartí el evangelio. He podido notar hogares, familias disfuncionales, hogares dispuestos ya. No, nos separamos, se acabó. Vamos a invitar a Jesús a vivir en este hogar, pero vamos a hacerle el mejor lugar a nuestro huésped. Y el mejor lugar no es hacerle un altar ahí en la sala, no es hacerle una gruta en el patio, no. El mejor lugar es abrirle la puerta de nuestro corazón, invitar a Jesús y decirle: Señor, reconozco mi orgullo, mi altivez, te necesito. ¿Se imagina lo que pudiera suceder? Escúcheme. Si nuestras casas y nuestras familias fueran llenas con el Espíritu Santo, cualquier cosa podría llegar a suceder. Milagros, sanidades, transformación, resocialización. Y la gente cree que es que Jesús todavía está colgado en el madero y con los clavos atravesados en las manos, impedido. Y por eso es que no han invitado a Jesús a vivir a sus hogares. Pero Cristo resucitó al tercer día, y antes de subir al cielo le dijo a los discípulos: vayan, hagan discípulos, compártales que les doy autoridad en el cielo y en la tierra, para que ganen las almas, para que prediquen, para que visiten y para que Jesús establezca el reino en cada una de las familias y de los hogares de nuestra ciudad. Redemption's bid is on.